Seguimos con el repaso que estamos haciendo de los diferentes enunciados, de los diferentes supuestos que nos plantearon en el último ejercicio, ¿verdad?, de agentes, el pasado 24 de mayo. Y en esta ocasión lo que vamos a hacer es que le vamos a dar un poquito la vuelta, vamos a hacer algo un poquito diferente en respuesta a lo que varios de vosotros me habéis pedido, tanto alumnos como no alumnos, y es el hecho de que más allá, digamos, de dar respuesta a las preguntas que nos formulan, vamos a ver cómo podemos utilizar algún tipo de técnica, algún tipo de metodología que nos permita, pues eso, ser más breves, más precisos, más concisos, en definitiva, a la hora de formular nuestras respuestas. Porque es evidente que en un ejercicio de este estilo, en un examen, digamos, de esta extensión, es evidente de que, aparte de ser capaz, evidentemente, de poder responder con precisión, es necesario hacerlo de una manera breve. Entonces lo que vamos a hacer es que muy rápidamente vamos a leer el enunciado y vamos a empezar a trabajar las tres preguntas que nos formulan en relación con ese enunciado. Y lo que sí que voy a hacer es, bueno, en cada caso o en determinados momentos voy a parar un momento para hacer una reflexión sobre cómo abordar o cómo formular la respuesta, ya digo, parando un momento e incluso planificando cómo lo vamos a hacer precisamente para poder ganar tiempo después. Muchas veces lo que nos ocurre es que directamente nos ponemos a responder antes incluso de planificar cómo vamos a formular la respuesta. Y eso en algunas ocasiones es un error porque nos obliga a escribir de más. Como veremos después que en alguna de las preguntas, si te paras un momento y planificas la respuesta, pues puedes ganar un poquito de tiempo. Pero bueno, no me enrollo más, vamos al lío, vamos al tema, vamos a leer el enunciado y a partir de ahí pues vemos cómo formulamos esas respuestas de una manera breve, de una manera precisa, de una manera concisa, ¿vale? Supuesto número 6 del examen. Durante el ejercicio 2023, la entidad Andaraje SL ha presentado las siguientes autoliquidaciones. Impuestos sobre sociedades: negativa, consignando bases imponibles negativas a compensar en declaraciones futuras por importe de 10.000 euros. Impuesto sobre el valor añadido, autoliquidaciones a ingresar en los 4 periodos del primero al cuarto trimestre. Bien, como resultado de las actuaciones inspectoras iniciadas en el año 2024 por los conceptos impuestos sobre sociedades 2023 e IVA, periodos del primer al cuarto trimestre de 2023, el equipo de inspección regulariza en actas de inspección cuotas por las siguientes cantidades. Entonces aquí tenéis el cuadro con las diferentes cantidades: 25.000, 10.000, 20.000 y 25.000 euros para los 4 trimestres de IVA y 50.000 euros para el impuesto sobre sociedades, ¿vale? Entonces, sigue dándonos información. El importe de las cuotas de IVA no declaradas deriva de las siguientes conductas en la entidad inspeccionada, que alcanzan a la totalidad de la base de la sanción. Bueno, y aquí tenemos, eso es una cosa, digamos, que utilizaremos después cuando tengamos que dar respuesta a una de las preguntas en las que nos pedirán que, entre otras cosas, pues cuantifiquemos la sanción correspondiente a cada uno de estos trimestres en función precisamente de las particularidades, de las casuísticas aquí vistas, que veremos después, ¿vale? Finalmente, ¿qué más nos dicen? El acta por el impuesto de sociedades y el acuerdo del inicio del procedimiento sancionador correspondiente se firman en conformidad el 15 de julio de 2024. En ella se propone la eliminación de toda la base negativa declarada, 10.000 euros, y se determina una cuota a ingresar por importe de 50.000 euros. Muy bien. Del acta del IVA, el representante del obligado tributario presenta conformidad tras el trámite de audiencia, si bien el día fijado para la firma no comparece, y esto es importante. El actuario firma el acta el día 26 de julio de 2024, notificándose a través de comparecencia en sede electrónica el día 29 de julio de 2024. El acuerdo de liquidación que contiene la regularización por el concepto del IVA se notifica mediante comparecencia en sede electrónica con fecha 1 de septiembre de 2024. El acuerdo del inicio del procedimiento sancionador relativo al IVA se notifica por comparecencia el 1 de octubre de 2024 y la notificación del acuerdo con imposición de sanción se pone a disposición del obligado tributario en la sede electrónica de la Administración Tributaria el 25 de marzo de 2025, accediendo a su contenido en fecha 4 de abril de 2025. Entonces, bueno, ya lo tenemos. A partir de aquí, pues vamos a empezar a responder a las cuestiones que nos formulan. Entonces,
Primer tema, si lo que queremos hacer, y esto es algo que ya los que habéis visto el resto de vídeos relativos, por ejemplo, a este examen, lo que siempre os digo, para poder responder de manera concisa, para poder ser muy precisos en la respuesta, tenemos que ser muy precisos en la comprensión de la pregunta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es parar un momento y entender qué es lo que nos están preguntando. En este caso concreto, esta pregunta 16, en realidad, más que una pregunta, digamos, extensa, son 5 preguntas breves. Entonces, en este caso concreto, lo que vamos a hacer es responder de manera directa a cada una de esas preguntas breves que nos van a formular. Entonces, vamos a empezar con la primera. Indicar qué tipo de acta correspondiente al IVA se formalizará por el actuario. Bien, aquí yo os diría, y esto vamos a parar un momentito, y esto es algo que después no voy a volver a hacer más, solo nos vamos a parar en esta ocasión, pero bueno, quiero que paremos un momento y que reflexionemos, digamos, sobre cómo vamos a responder a este tipo de cuestiones. Aquí yo os diría que el truco, si queremos ser muy concisos, es dejarnos llevar un poquito por nuestra intuición, en el sentido de decir, ¿cómo responderíamos de manera inmediata? Vamos a verlo. Indicar qué tipo de acta correspondiente al IVA se formalizará por el actuario. ¿Cómo responderíamos de manera inmediata? Pues de manera inmediata, si nos preguntara un amigo y nos dijera, indica qué tipo de acta, pues de conformidad o de disconformidad o un acta con acuerdo. Esa sería nuestra respuesta inmediata. En este caso sería acta de disconformidad, ¿verdad? Sería de disconformidad. Muy bien, no podemos responder de disconformidad. Eso es obvio. Tenemos que utilizar, digamos, la fórmula sujeto, verbo y predicado, ¿verdad? Porque, claro, porque la respuesta tiene que ser completa. Pues entonces, pues avanzamos, ¿vale? En este caso, pues bueno, diremos, se formalizará un acta de disconformidad. Ya hemos respondido a la pregunta, pero sabemos que tenemos que justificarla. Entonces, la justificación normalmente responde a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué se formalizará un acta de disconformidad? Bueno, pues porque ha habido incomparecencia del obligado tributario. Pues ya tenemos nuestra respuesta. Se formalizará un acta de disconformidad porque ha habido incomparecencia del obligado tributario o debido a la incomparecencia del obligado tributario. O otra forma de hacerlo sería, debido a la incomparecencia del obligado tributario, se formalizará un acta de disconformidad. Es eso, esa es la respuesta. En una oración hemos de alguna manera respondido y justificado nuestra respuesta. Y nos faltaría pues eso, hacer referencia, digamos, al precepto normativo en el que fundamentamos nuestra respuesta para acabar de justificarla precisamente pues es en eso, en una base normativa, que en este caso sería el artículo 185 del REGAT. Por cierto, es importante, cuando tratamos de expresarnos con ese nivel de concisión, es importante también que seamos muy precisos en la respuesta a la hora de definir en qué artículo o en qué precepto de la normativa nos estamos basando. En este caso concreto no nos estamos basando en el 157 de la Ley General Tributaria, no nos estamos basando en el 188 del REGAT, porque estamos hablando de un caso en el que se formaliza un acta de disconformidad por la incomparecencia del obligado tributario o su representante en este caso. Y eso es algo que viene definido, que viene descrito, que viene tipificado en el artículo 185, formalización de las actas, el artículo 185 del REGAT. Entonces es importante esta puntualización, ¿vale? Pues bien, ahí tenemos la respuesta. Se formalizará un acta de disconformidad debido a la incomparecencia del obligado tributario. Muy preciso, muy conciso, muy breve. Es lo que nos piden y es lo que damos. Señalar el plazo con el que cuenta el obligado tributario para la presentación de alegaciones por la propuesta de liquidación por el IVA, indicando la fecha a partir de la que se comenzará dicho cómputo. Pues bien, tenemos que responder a lo que nos piden. Pues bien, es lo que vamos a hacer. El obligado cuenta con un plazo de 15 días hábiles a contar desde la notificación del acta, el 29 del 7 del 24, para formular alegaciones. Ya está, es decir, para formular alegaciones pues dispone de este plazo. Fijaros que es muy importante también esto que os comento muchas veces, el hecho de que tenemos que distinguir muy bien cuando estamos hablando de días hábiles de cuando estamos hablando de plazos medidos en días hábiles y cuando estamos hablando de plazos medidos en días naturales.
¿Por qué? Porque en días naturales sí que podemos hacer el cálculo del cómputo, en cambio en el caso de los días hábiles no. Entonces en este caso solo podemos decir la fecha de arranque a partir del cual se empieza a contabilizar o a computar el plazo, pero no podemos calcular cuando finaliza dicho plazo, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya lo tenemos. Fijaros que es muy breve, muy escueto. Muy importante, siempre mencionamos en qué artículo de la Ley General Tributaria, del reglamento, nos estamos basando. En este caso sí, artículo 157 de la Ley General Tributaria. Señalar los recursos que el obligado tributario puede interponer contra el acta del IVA y plazos para interponerlos. Muy fácil, muy sencillo, muy rápido, muy directo. ¿Cómo responderíamos? Bueno, contra un acta no se puede interponer ningún tipo de recurso, ningún tipo de reclamación económico-administrativa. ¿Por qué? Porque así lo dice, entre otros, digamos, el artículo 185 del REGAT que hemos mencionado anteriormente. Pues esa es la respuesta que vamos a dar. Las actas de inspección no pueden ser objeto de recurso o reclamación económico-administrativa. Punto. Y pasamos a la siguiente. En este caso sí, señalar los recursos que el obligado tributario puede interponer contra el acuerdo de liquidación del IVA y plazos para interponerlos. Aquí, en este caso, tenemos los recursos o el recurso de reposición por un lado y tenemos la reclamación económico-administrativa por otro. Pues bien, tenemos que mencionar los dos. Entonces, aquí sí que es importante que empecemos a hacer lo que veremos después, que es la agrupación de conceptos. Fijaros, el obligado tributario podrá interponer un recurso de reposición o una reclamación económico-administrativa en el plazo de un mes. ¿Por qué? El plazo es de un mes en ambos casos, ¿vale? A contar desde el día siguiente al de la notificación de la liquidación hasta el 1 de octubre del 24, y aquí artículos 223 y artículo 235 de la Ley General Tributaria, podríamos poner respectivamente. Entonces, fijaros aquí también cómo directamente, como lo que nos piden es el plazo, directamente nos vamos a la fecha de finalización de dicho plazo. Es decir, aquí directamente, para ganar tiempo, lo que decimos es, el plazo será de un mes hasta el 1 de octubre. Y ya está, directamente con eso hemos respondido a la pregunta de la manera más escueta posible, teniendo en cuenta que hemos justificado tanto el hecho de que aquí sí, artículo 222 y sobre todo artículo 227, recordad, qué actos son susceptibles de reclamación económico-administrativa, artículo 227, lo cual nos lleva al 222 que nos dice, el 222 nos dice que los actos que son susceptibles de reclamación económico-administrativa también lo son de recurso de reposición. Los mencionamos los dos, no tenemos tiempo precisamente para, digamos, buscar la literalidad en la respuesta y citar, digamos, esas normativas, pero lo que sí que podemos hacer de alguna manera es mencionar que es en esos artículos en los que nos basamos en la respuesta y ya está. Entonces, en este caso, lo que estamos justificando de una manera muy escueta en una única oración es que se trata la liquidación de un acto impugnable y que el plazo para formalizar dicha impugnación es de un mes a contar a partir del día siguiente al de la notificación, lo cual nos lleva en este caso hasta un plazo de, hasta el día 1 de octubre de 2024. Ya está, es decir, eso es lo que de alguna manera estamos recogiendo en esta respuesta tan breve, tan escueta y tan concisa. Fijaros cuánta información reducida pues a la mínima expresión. Vale, en caso de que sean varias las vías de impugnación, deberá indicar cuál es el órgano ante el que imponerlo y si existe la posibilidad de presentación simultánea. Lo mismo que hemos hecho antes. Agrupamos conceptos. Como en ambos casos el órgano ante el que vamos a interponer, digamos, el recurso o la reclamación económico-administrativa es el mismo, que es ante el órgano que dictó el acto impugnado, pues así lo mencionamos. Tanto el recurso de reposición como la reclamación económico-administrativa se interpondrán ante el órgano que dictó el acto, conforme a los artículos 225 y 235 de la Ley General Tributaria, respectivamente. Y ya está. Es decir, fijaros, ¿no? Es decir, aquí lo que hemos utilizado básicamente son dos recursos. El primer recurso es sintáctico, sujeto, verbo y predicado, de manera muy directa. Y después agrupar conceptos cuando sean agrupables para de alguna manera buscar la economía de recursos a la hora de responder. Y eso es lo que nos permite, pues eso, ir respondiendo de manera breve y de manera concisa a cada uno de los apartados de esta pregunta. Si os fijáis, si sumamos o si
tuviéramos, aquí no lo tengo ahora porque lo hemos ido haciendo parte a parte, pregunta a pregunta, digamos, si tuviéramos aglutinado, digamos, las respuestas que hemos dado, pues veríamos, digamos, que hemos economizado mucho a la hora de responder. Es cierto de que buena parte del tiempo que dedicamos a responder este tipo de preguntas lo tenemos en la parte de análisis del enunciado, que hasta aquí la hemos obviado. Bueno, pero sí que es importante, pues eso, es decir, saber responder de manera breve, concisa, pero completa, justificando todo lo que nos piden justificar, de manera que por esa parte pues no tengamos ninguna vía de escape, ninguna pérdida de tiempo de manera innecesaria, ¿vale? Vamos a seguir. Pregunta 17. En cuanto al inicio del procedimiento sancionador correspondiente al impuesto sobre sociedades, entonces aquí nos van a pedir una serie de cosas. Lo que decimos siempre, vamos primero a analizar exactamente qué es lo que nos piden y en función de lo que nos piden, vamos a ver cómo organizamos la respuesta precisamente buscando esa economía de recursos. Fijaros, ¿qué nos piden? Señalar respecto al procedimiento sancionador impuestos sobre sociedades, ¿vale? Señalar las reducciones que proceden, es decir, qué reducciones podemos aplicar, digamos, a esa sanción, qué efectos, digamos, tendría sobre esas reducciones un recurso contra la regularización y cómo se tramitaría, se entiende, la pérdida, digamos, de ese derecho, el derecho a practicar, digamos, la reducción. Y luego nos piden lo mismo, pero en el caso de que en vez de presentar un recurso contra la regularización, presentáramos un recurso contra la sanción. Y una vez más nos vuelven a pedir cuál sería la tramitación, digamos, que se debería realizar en el caso de pérdida, digamos, de dicho derecho. Entonces, fijaros, por un lado que nos piden reducciones, ¿qué reducciones son aplicables en este caso? Digamos, al procedimiento sancionador, o a las sanciones resultantes de este procedimiento sancionador, que como veremos son dos, ¿vale? Entonces, ¿qué reducciones serían aplicables? ¿Qué efectos tendría, por un lado, interponer un recurso contra la liquidación, contra la regularización, y otro recurso contra la sanción? Y después, y aquí ya estoy empezando a agrupar, ¿cómo se tramitaría la pérdida de dicho derecho a practicar la reducción? Entonces, ya rápidamente, ¿cómo vamos a encarar, cómo vamos a organizar nuestra respuesta? Primero, vamos a decir cuáles son las reducciones que aquí resultan aplicables. Segundo, vamos a hablar de los efectos, de la impugnación de la regularización, de la impugnación de la sanción. Y finalmente vamos a decir cómo se va a tramitar la pérdida del derecho a practicar las reducciones en su caso. Muy bien, empezamos. Muy importante, que estemos trabajando de manera breve y de manera concisa no significa que podamos dejar de dar respuestas completas. Entonces, sabemos que las reducciones previstas en el artículo 188 de la Ley General Tributaria están condicionadas al tipo de infracción tributaria de la que estemos hablando. Por ejemplo, las del 188.1 solo son aplicables a las infracciones tipificadas del 191 o 197 de la Ley General Tributaria. De manera que lo primero que tenemos que hacer es hacer mención al tipo de infracción del que estamos hablando. Entonces, aquí en este caso estamos hablando de dos infracciones tributarias, la del 191 y la del 195, por lo que las reducciones que vamos a poder aplicar son la del 30% del 188.1b, por los casos o en los supuestos de conformidad, y después la del 40% del 188.3 por el pago involuntario, por el pronto pago, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya hemos respondido a la primera pregunta. Y hemos respondido a la primera pregunta de una manera perfectamente justificada, debido a que estamos hablando de infracciones tributarias previstas, tipificadas en el 191 y en el 195, podemos decir que podemos aplicar tanto la reducción del 188.1b como la del 188.3, ¿vale? Entonces, ya las tenemos, ya hemos respondido a la primera parte de la pregunta, de manera, como estáis viendo, muy concisa, esquemática. Entonces, a partir de aquí, vamos a hablar de los efectos. ¿Qué efectos tiene precisamente el recurso contra la regularización? Bueno, directamente, como estaríamos hablando de que en ese caso se retira la conformidad dada, pues en este caso, digamos, lo que habría sería una pérdida de ambas reducciones. Ahora bien, si lo que se impugnara fuera solo la sanción, en realidad solo se estaría perdiendo el derecho a aplicar la segunda reducción, la reducción del 40%.
Es tal como os lo he puesto. La presentación de un recurso contra la regularización implicará la pérdida del derecho a aplicar ambas reducciones. Fijaros, como las reducciones ya las he comentado en el apartado anterior, no las tengo que volver a repetir. Entonces, ahora bien, si solo se recurra a la sanción, tan solo se perderá el derecho a la reducción del 40%. Y no hace falta que vuelva a decir en qué precepto está recogida. ¿Por qué? Porque la reducción del 40% ya hemos dicho que es lo del 188.3 de la Ley General Tributaria. Entonces, como estamos buscando la concisión, estamos buscando la brevedad, sin perder precisión en nuestra respuesta, fijaros, hemos respondido de la manera más breve posible. Y a partir de aquí agrupamos las tramitaciones. En ambos casos, el importe de la reducción practicada se exigirá sin más requisito que la notificación al interesado. Y punto. Y ya está. Aquí podríamos poner artículo 188 de la Ley General Tributaria. Pero ya está, poco más. Y con eso hemos respondido a la pregunta de una manera completa, pero breve, pero precisa, pero concisa. ¿Vale? Seguimos, porque son preguntas complejas, son preguntas multiapartado, y en este caso pues no había suficiente con preguntar por la parte relativa al impuesto sobre sociedades, también nos preguntan por el impuesto sobre el valor añadido. Bien, volvemos a lo que hemos hecho anteriormente, volvemos a analizar exactamente qué es lo que nos están preguntando para poder responder precisamente a eso y no a otra cosa. Entonces recordad, es importante saber qué nos preguntan para responder a lo que nos preguntan sin dejarnos nada, pero sin incluir cosas que no nos preguntan, que nos harían perder tiempo y no nos harían sumar puntos. Y eso es evidente que no es lo que queremos. Entonces, a partir de aquí, indicar el plazo para el inicio del procedimiento sancionador, pues eso es lo que vamos a dar. Indicar el plazo máximo de tramitación de dicho procedimiento y finalmente indicar si ha habido cumplimiento o no por parte de la Administración Tributaria a la hora de resolver el procedimiento sancionador. Nos piden en realidad tres cosas muy concretas. Pues vamos a responder de forma igualmente concreta. La Administración dispone de 6 meses hasta el 1 del 3 del 25 para iniciar el procedimiento sancionador en la aplicación del artículo 209.2 de la Ley General Tributaria. Ya está. Ya está. 6 meses hasta tal punto. Es decir, fijaros que como me piden el plazo, pues doy el plazo. Tienes de plazo hasta el 1 de marzo. Ya está. Es decir, no hay más, no me enrollo más, no me lío más. Y muy importante, siempre decimos en qué precepto normativo nos estamos basando para poder justificar que hemos dado esta respuesta y no otra. Siguiente. Aquí sí, aquí tenemos que hacer mención de en qué momento se notifica el inicio del procedimiento sancionador para poder indicar de qué plazo dispone la Administración Tributaria precisamente para notificar el acto resolutorio del mismo. Notificado el inicio del procedimiento sancionador el 1 de octubre del 24, el plazo máximo de tramitación termina el 1 del 4 del 25 conforme a lo previsto en el artículo 211.2 de la Ley General Tributaria. Fijaros, volvemos a ser muy breves, volvemos a ser muy concisos, sujeto, verbo y predicado, ¿vale? Y finalmente, en este caso, la Administración Tributaria ha puesto a disposición del obligado la notificación de la sanción antes de la terminación del plazo, el 25 del 3 del 25, por lo que sí que se han cumplido las condiciones establecidas en los artículos 211 y 104 de la Ley General Tributaria. Volvemos a responder a lo que nos preguntan, a nada más, y volvemos a justificar nuestra respuesta en base a lo que nos preguntan. Fijaros que en este caso concreto hacemos muchas renuncias. Bueno, lo estamos haciendo todo el rato. ¿Estamos renunciando a qué? A algo que nos pedían en realidad en la convocatoria, que es la literalidad, ¿verdad? Pero no hay tiempo. Simplemente es así. Entonces, no se puede responder de manera literal o utilizando la literalidad de la ley, aunque la sepamos, aunque la conozcamos. En este caso yo estoy convencido que la mayoría de vosotros sabéis que el 104.2 nos dice aquello de que a los meros efectos de entender cumplida la obligación de notificar el plazo, bastará con acreditar pues un primer intento de notificación que contenga el texto íntegro de la resolución, y en el caso, evidentemente, de la notificación en sede electrónica, todo esto no lo podemos incorporar aquí. No podemos incorporar la literalidad del 104.2, aunque sea uno de esos artículos que prácticamente nos conocemos de memoria. No da tiempo. Entonces, la respuesta concisa, en este caso, es la que tenéis en pantalla. Y dadas las circunstancias de este examen, pues en mi opinión es la que tendríamos que haber dado.
Seguimos, pregunta 18. Indicar las infracciones cometidas correspondientes al impuesto sobre sociedades, indicando el precepto de la Ley General Tributaria en el que se definen y la base de las mismas. Esta es una pregunta, como vais a ver, en la que para poder salir adelante con todo lo que nos preguntan, y aquí es donde se hace referencia a lo que nos hemos saltado antes en el enunciado, a los diferentes conceptos que hay vinculados a cada una, digamos, de las liquidaciones practicadas por la Administración Tributaria, tanto en relación con el impuesto sobre sociedades, como para cada uno de los trimestres, ¿verdad?, de IVA, pues aquí es donde tienes que ser muy preciso, entendiendo qué te preguntan y dando solo aquello que te preguntan, aquello que te piden. ¿Qué te están pidiendo respecto a impuestos sobre sociedades? ¿Qué infracción? ¿Sobre qué precepto de la ley? ¿Dónde está tipificada esa infracción? ¿Y cuál es la base de la sanción? Y ya está. Y como eso es lo que te piden y no tienes tiempo más, pues no vas a hablar ni de la calificación, no vas a hablar de nada, vas a dar esto. Entonces, impuestos sobre sociedades. Primero, infracción tributaria por determinar o acreditar improcedentemente créditos tributarios a compensar o bases, en este caso teníamos una base negativa a compensar de 10.000 euros, o bases o deducir de la base en declaraciones futuras tipificadas artículo 195 Ley General Tributaria con una base de sanción de 10.000 euros. Esa es la primera. La segunda, infracción tributaria por dejar de ingresar la deuda tributaria que debiera resultar de una autoliquidación, tipificada en el artículo 191 de la Ley General Tributaria con una base de sanción de 50.000 euros. Y ya está. Fijaros, ¿qué estamos respondiendo? ¿En qué consiste la infracción? ¿Dónde está tipificada y cuál es la base de la sanción? Exactamente lo que nos han pedido. No doy más porque no tengo tiempo a dar más. Es un lujo que no me puedo permitir. A partir de ahí, seguimos avanzando porque nos piden más cosas. En relación con el IVA, fijaros, en relación con el IVA ya nos piden más cosas. Entonces, como el ejercicio que estamos haciendo aquí es intentar ser breves, ser precisos, ser concisos, pero también responder de manera completa a todo lo que nos piden, pues fijaros, aquí hay un matiz importante. Nos piden, sí, el tipo de infracción, igual que antes, pero cuidado, aquí ya nos piden la calificación, que justifiquemos dicha calificación y a partir de ahí que también avancemos la sanción que resultará aplicable en cada caso. Y aquí es importante hacer mención de que, bueno, lo primero, estamos hablando de los 4 trimestres del IVA. Estos 4 trimestres vamos a tener la misma infracción, que es la infracción del 191. Entonces, lo que os decía antes, paramos un momento. Como hemos hecho, por ejemplo, en el ejercicio anterior, en la pregunta 17, aquí en la pregunta 18 vamos a parar un momento. ¿Verdad que las 4 o los 4 trimestres responden a la misma infracción tributaria? Pues eso es lo que vamos a mencionar, de manera que no tendremos que repetir 191, 191, 191 y 191. Lo primero que vamos a hacer es responder a eso para los 4 trimestres. Y a partir de ahí, sí, trimestre a trimestre, ¿qué daremos? No daremos solo la calificación, diremos por qué, recordad el por qué. ¿Recordáis lo que hemos dicho al principio? La primera pregunta era acta de disconformidad. ¿Por qué? Porque existe incomparecencia. Entonces tú respondías, bueno, se formalizará un acta de disconformidad debido a la incomparecencia del obligado tributario. ¿Vale? Respondemos, primero damos la respuesta y después decimos el porqué de esa respuesta. Pues aquí es algo parecido. Lo primero que vamos a hacer es, la calificación será grave, muy grave, será leve. ¿Por qué? Por esto. Entonces pondremos el precepto en el que nos basamos y directamente pasaremos al cálculo o a esbozar lo que es la sanción aplicable, porque tampoco la podemos calcular porque en este caso nos falta información. Pensad que en este caso nos dice el impuesto sobre el valor añadido, la compañía, el obligado tributario, Andara GSL, en su momento presentó sendas autoliquidaciones en los 4 periodos a ingresar, no a devolver. Si las 4 hubieran sido a devolver, hubieran resultado a devolver, podríamos entender que el perjuicio económico en todos los casos sería del 100%, pero aquí le han salido a ingresar, presentó autoliquidaciones a ingresar y no nos dicen el importe, de manera que no vamos a poder calcular el perjuicio económico, no vamos a poder graduar las sanciones, de manera que lo que vamos a hacer directamente es ofrecer rangos y ya está. Trabajamos con la información de la que disponemos.
No hay lugar a excusas. Con lo que tenemos, respondemos y seguimos adelante. En medio del examen no te puedes plantear más dudas, no te puedes plantear más cuestiones existenciales. Directamente con lo que tienes trabajas, respondes y pasas a la siguiente. Y eso es lo que vamos a hacer. IVA. La infracción cometida en cada uno de los 4 trimestres, es lo que os comentaba, es la tipificada en el artículo 191, por dejar de ingresar, 191 la Ley General Tributaria, por dejar de ingresar la deuda tributaria que debía resultar de la correcta autoliquidación del impuesto, de una autoliquidación. Muy bien, y a partir de aquí empezamos con cada uno de los trimestres. En el primer trimestre, pues fijaros, nos plantean una situación, entonces aquí decimos infracción muy grave. ¿Por qué? Por la existencia de anomalías sustanciales en la contabilidad, lo que constituye uso de medios fraudulentos. Artículo 184.3 de la Ley General Tributaria. Esto nos lleva a una sanción graduable entre el 100 y el 150% de ¿qué? De la base de sanción, que en este caso son 25.000 euros. No se puede responder de manera completa con menos. Es decir, pero tampoco podemos responder mucho más porque es la información de la que disponemos. Fijaros que aquí sí que me gustaría comentaros, cuando hablamos del criterio de graduación, fijaros que aquí lo que nos dicen es que en el primer trimestre lo que justifica la liquidación practicada por la Administración Tributaria resultante del procedimiento inspector es existencia de ventas no declaradas que no se encontraban asentadas en contabilidad ni en el libro registro de facturas emitidas. Es decir, aquí lo que tenemos es, como decía, es anomalías sustanciales en la contabilidad, aquí habría que decir, y también en los libros registro, ¿vale? Fijaros que las anomalías sustanciales en la contabilidad es lo que nos lleva a considerar que hay uso de medios fraudulentos. Si tiráramos del hilo, en realidad podríamos añadir bastantes más niveles de justificación. Fijaros, primer nivel de justificación. Primero, la definición de la respuesta. Me piden la calificación. Vamos a calificarla como muy grave. Primer nivel de justificación. ¿Por qué? Porque existe uso de medios fraudulentos. ¿Por qué existe uso de medios fraudulentos? Porque existen anomalías sustanciales en la contabilidad y en los libros registros. ¿Por qué existen anomalías sustanciales? Bueno, porque existe llevanza incorrecta de la contabilidad con una incidencia, un nivel de incidencia, una proporción de incidencia, digamos, superior al 50% de la base de la sanción. Fijaros cómo, en realidad, vamos añadiendo niveles de justificación, ¿verdad? En algún momento tenemos que parar. Y aquí hemos parado, ¿dónde? En las anomalías sustanciales. Ya no hablamos de la llevanza incorrecta con una determinada incidencia. ¿Por qué? Pues porque tenemos que parar en algún sitio. Y ya está. Y como tampoco nos dicen hasta dónde tenemos que llegar en los niveles de justificación, lo único que nos piden es justificar, lo único que quiero es aprovechar este ejemplo para recordaros, aquellos que sois alumnos míos, aquellos que habéis trabajado o que habéis comprado, por ejemplo, el libro, digamos, de técnicas de expresión escrita para agentes de Hacienda, pues ya sabéis de lo que estoy hablando, los niveles de justificación, los niveles de por qué doy la respuesta que estoy dando, ¿vale? Entonces, cierro paréntesis, pero es importante que seáis muy conscientes exactamente de cuál es el nivel de justificación hasta el cual estáis dispuestos a llegar a la hora, digamos, de justificar vuestra respuesta, ¿vale? Segundo trimestre, aquí estaríamos hablando de una infracción leve, al no existir ocultación, y entonces, pues, sanción del 50% de 10.000 euros. Tercer trimestre, infracción otra vez muy grave, en este caso, ¿por qué? Por el uso de facturas falsas con incidencia mayor al 10% de la base de la sanción, lo que constituye uso de medios fraudulentos. Tenemos que justificar porque estamos diciendo que la calificación en este caso es muy grave, ¿vale? Sanción entre el 100 y el 150% de 20.000 euros. Y finalmente, en el cuarto trimestre tenemos una infracción grave por la existencia de ocultación. En este caso concreto, fijaros qué es lo que nos dicen. Cuarto trimestre, el obligado tributario consigna en la autoliquidación IVA soportado superior al asentado en libros, que carece de justificación alguna. Recordad la definición que tenemos en el artículo 184.2 de la Ley General Tributaria de lo que es ocultación. Ocultación es no presentar declaración o presentar una declaración que contenga datos, actos, operaciones inexistentes, como es el caso. O sea que en este caso hay ocultación. Al haber ocultación, ¿qué es lo que tenemos? Pues no tenemos una infracción leve, tenemos una infracción grave, ¿vale? Infracción grave por la existencia de ocultación, o 184.2
2 Ley General Tributaria, sanción entre el 50 y el 100% de 25.000 euros. Fijaros cómo además me lo he hecho venir bien para organizar la información de manera que me resulte a mí sencillo a la hora de plantearla, a la hora de exponerla, pero sobre todo muy importante para que también resulte fácil para la persona que tiene que leer, que tiene que corregir, para el miembro del tribunal que en definitiva tiene que evaluar mi trabajo precisamente en esta pregunta en concreto. Y ya está, y poco más. Y con esto pues espero que os haya gustado esta forma diferente, digamos, de trabajar este enunciado desde la perspectiva pues eso, de la necesidad de poder expresarse de manera precisa, breve y concisa a la hora de dar respuesta pues a las preguntas que nos formulan en este tipo de exámenes, muchas veces pues de esta extensión tan excesiva, digamos, que nos están planteando. O sea que ya veis, hemos sacado el metro, hemos medido bien nuestras palabras y hemos, bueno, pues respondido de la manera pues más breve posible. Nos vemos en el siguiente. Chao.